La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya, aleluya. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Muy bienvenidos a mis hermanas, a mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares del planeta Tierra. Hoy quiero agradecer infinitamente a Dios con aquellos hermanas y hermanos que están en sintonía y también a aquellos que usted puede compartirles este tiempo de Fe sin Barreras. Es algo que es de vital importancia para aquel que tiene ya vida en Cristo, aquel que nació de nuevo, aquella persona que tiene esa realidad en su vida, necesita darse cuenta del valor que tiene lo que es la obra que Dios hizo en nosotros. Mientras estaba en camino a mi oficina, estaba meditando en el valor que tiene una construcción en lo natural. Demanda de cimientos perfectos. ¿Por qué una pequeña desperfección en una esquina? Con el tiempo esa esquina va a estar cuarteada, va a caer. La cimentación de un edificio o de una casa, simple y sencillamente, hay varias cosas que pueden afectar la construcción. Número uno, el quererse ahorrar dinero y meter un material muy barato o muy económico que no tiene la calidad de resistencia que debe de tener para soportar una construcción. Eso va a hacer que sea una construcción fallida con el tiempo. Tal vez se logre levantar la propiedad, pero con el tiempo se va a denotar. Yo he visto en lugares donde se ha construido de esa manera y lamentablemente las personas se autoengañaron creyendo que se iban a ahorrar dinero, y lo único que sucedió es que se cuarteó toda la casa. O sea, toda la casa comenzó a tener se cuarteó, las paredes, se quebraron las paredes y al grado de que tuvieron literalmente que salir de esa propiedad, porque si no, en un momento dado se desplomara la propiedad, cayera, ¿no? Principalmente estoy hablando este ejemplo lo estoy usando porque es muy importante solamente abrir el entendimiento de la importancia que tiene lo que es el cimiento, lo que es la vida espiritual. Y esto es para aquel que nació de nuevo, ¿no? Aquel que tiene la vida en Cristo. Ahora, si me está escuchando usted que no tiene al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, usted tiene la responsabilidad número uno de preguntarse, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si usted sabe que es hijo de Dios, pregúntese qué tipo de cimentación tiene. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está viendo cuarteaduras en su vida, tal vez está viendo que una parte de su vida está cayendo. El ejemplo nos lo puso Jesús, aquel que construyó sobre arena y aquel que construyó sobre roca. Entonces nosotros fuimos llamados a que nos edifiquemos sobre nuestra santísima fe. Y eso es algo que es responsabilidad de nosotros, que nosotros mismos consideremos la palabra de Dios tal conforme lo que es.
Es la materia prima del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, si usted quiere entender la Biblia como usted quiere entenderla, pues téngalo por seguro que tarde o temprano se va a dar cuenta que la edificación que está en su vida, con el tiempo se va a dar cuenta que no está viendo una gran diferencia. ¿Por qué? Porque se puede dar cuenta, ¿no? Algo hice mal, algo estoy haciendo mal, y ya estás a tiempo. Mientras hay vida hay esperanza, dice la Escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te pones a pensar un poquito que el Dios de nosotros, el Cristo vivo, hizo algo extremadamente maravilloso para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, número uno, estaba separado de Dios. Había totalmente una separación entre Dios y el hombre. Y sabemos todos que no hay otro mediador entre Dios y el hombre más que Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero Cristo, al venir aquí a la tierra, Él venía ya con una visión bien determinada. En el ADN de Jesús venía la visión. Y esa visión iba directamente a la cruz. O sea, desde que Él se fue engendrado en María, ya venía la visión. Y se fue desarrollando esa visión durante toda su vida, pero lo alimentó con la intimidad con Dios. En ese tiempo para nosotros era muy difícil. ¿Por qué? Porque entenderlo. ¿Por qué? Porque ahora en este tiempo nosotros podemos ver que desde que nosotros entramos al reino de Dios empezamos con una visión. Pero ¿quién hizo esa visión? ¿Quién hizo ese propósito? ¿Quién puso ese objetivo? El objetivo lo puso el Padre a través con su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo. Nosotros, desde que nacemos en Cristo, ya tenemos una agenda. Y esa agenda la tenemos que seguir porque es el Espíritu Santo el único que te va a llevar a ejecutarla. ¿Sí? Cuando Él venga os guiará toda verdad, dijo el Señor Jesús, que es la persona del Espíritu Santo. Así que yo te estoy invitando a que te des cuenta que en el ADN tuyo, porque tú naciste de lo alto, la salvación que tenemos nosotros es de lo alto. Entonces, si tú comienzas a edificar tu vida espiritual fuera de los planes de Dios, tal vez seas una persona que sepa la Biblia, tal vez seas una persona que tengas mucho conocimiento bíblico, pero si tú no estás en esa relación con la persona del Espíritu Santo, nunca vas a poder tú ser guiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿sí?, no dirigimos al Espíritu Santo, Él nos dirige a nosotros. Pero para eso se requiere, hoy una vez más, se requiere edificarnos sobre nuestra santísima fe, deseando la leche no adulterada, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la genuinidad de la palabra de Dios. Porque tarde o temprano, llámese como se llame, se va a ver que algo no se hizo conforme el plan de Dios en su vida. Hay algo, hay un común denominador para todos los que somos hijos de Dios. Tenemos el mismo Salvador, el mismo Cristo, tenemos el mismo amor derramado en nuestro corazón, tenemos la unción que Dios pone en cada hombre. Nos convertimos todos en templo del Espíritu Santo. Viene a ser morada en nosotros el Espíritu Santo. O sea, no hay injusticia en Dios, pero nosotros somos dados a pelear una ideología, pero porque para nosotros fue lo lógico, no fue la revelación que Dios da exactamente. ¿Por qué? Porque yo he visto a aquella persona que está lidiando situación tras situación, desierto tras desierto, luchas, pruebas y pruebas, cristianos. Y he visto a otros que se están dando cuenta que algo no está bien, Y he visto a otros, he tenido el privilegio de conocer a otros que tienen, escúchenme bien, que tienen una
te voy a decir que tienen un yo no sé qué, que se les ve que disfrutan la vida. Y la disfrutan al máximo, vida y vida en abundancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están viviendo la realidad de Dios en sus espíritus. Están siendo ellos realmente hacedores de la perfecta voluntad de Dios diseñada para ellos. Como le digo, usted puede ser una persona que conoce la palabra, pero no estás haciendo la voluntad de Dios porque no estás siguiendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Es muy valioso para nosotros simple y sencillamente preguntarnos ¿qué está pasando realmente en nuestras propias vidas? Me preguntaba yo, ¿por qué el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y meditaba en ello. Y pues es el lugar donde él prácticamente derribó de la manera, en el terreno del diablo, ¿sí? Es el desierto. ¿Por qué? Porque su naturaleza, él es un fracaso. Cristo le quitó el poder. Cristo le quitó absolutamente todo lo que él tenía y ahora nosotros nos dio el poder a la iglesia para que nosotros vivamos, pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque hay un versículo bíblico que quiero compartirte y nos va a ayudar a comprender el valor y la importancia que tiene en nuestras vidas, ¿sí? Aleluya. Dice la Escritura en el libro de Juan 16:8, ¿sí? Si lo tienes o no tienes con qué anotar, te invito a que uses dice la Escritura, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Estoy hablando de la persona que lo convenció de pecado, que se supone que a nosotros nos convenció de la naturaleza pecaminosa que teníamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y quiero yo estar hablando sobre la persona del Espíritu Santo, porque sin Él es imposible vivir la vida cristiana. Es más, no hay vida. Estás completamente, estás siendo dirigido por ideologías. ¿Por qué? Porque si Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿por qué hoy lo queremos cambiar? Ayer yo le decía a un ministro, oye, ¿por qué hay tantas ideologías? Si tenemos lo mismo. Si tenemos el mismo Espíritu Santo que nos convenció del mismo pecado. Nos convenció de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creíamos en Él. Y creímos. ¿Quién lo hizo? Fue el Espíritu Santo que nos convenció. ¿Cómo es posible que no te pueda convencer y estar de acuerdo con Dios en toda la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque si podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Si usted no está de acuerdo con Dios, Dios no se separa, pero tú sí, con una mentalidad totalmente diferente, y al rato ahí andas con ideologías locas. ¿Por qué? Porque para ti el que no piensa como tú, todos están reprobados. Por eso hay que pensar como Dios piensa. Que tu voluntad, tu inteligencia, tus deseos y tus emociones sean conforme a la perfecta voluntad de Dios revelada. ¿Por qué? Porque si no se nos revela la palabra de Dios, es imposible que nosotros tengamos una victoria.
¿Y cómo se nos puede revelar la palabra de Dios? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a llevar al desierto para revelarte la palabra de Dios? Claro que por supuesto que no. Donde de nosotros correrán ríos de agua viva. Está hablando de donde los árboles seremos como árboles plantados junto a aguas que nunca cesan y que nuestra hoja no cae y el fruto siempre está dando. El Espíritu Santo te lleva a una vida nueva completamente. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. ¿Cuál es la justicia? De que Cristo vino y dijo, ya se hizo. Consumado es, dijo. El Espíritu Santo trajo a Jesús a la cruz. A morir. Para que nosotros ahora tuviésemos vida y vida en abundancia. Hermano, nadie te puede convencer a ti de que creas en la palabra. La palabra de Dios ya está escrita. Dice la Escritura, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Porque si usted no es capaz de creerle a Dios con el corazón, el Espíritu Santo no te va a revelar la palabra. Y vas a decir, yo pienso así. Es muy triste escuchar que digan, no, pues somos hermanos, pero cada quien piensa como quiera. Eso es algo bien triste, hermano. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos al mismo reino, donde hay un solo gobierno, un solo rey, un solo idioma, una sola cultura. En ese reino no existen razas como en el mundo. En el mundo tenemos de todas las razas y culturas, pero en el reino de Dios no. En el reino no existe eso. En el reino solamente existe una realidad. O vivimos en ella o vivimos fuera de esa realidad. Y la Biblia nos dice a todos nosotros, nos dice, más buscan primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás va a ser añadido. Todo. ¿Por qué todo? Porque todo está en el Señor, todo está en Cristo. Muchas personas se han enfocado en ese versículo bíblico para querer sus cosas en lo natural. Pero el origen del versículo dice, mas busca primeramente el reino de Dios. Hermana y hermano que me está escuchando, date la oportunidad de dejar de hacer lo que estás haciendo y pon atención, verás. ¿Por qué? Porque todo aquel que recibió a Cristo ya va al cielo. Es un engaño. Tú no puedes recibir a Cristo y luego ignorarlo. Es igual que si tú recibas en tu casa a una persona y luego lo ignoras. Esa persona va a llegar el momento en que te va a dejar, se va a ir. Estoy hablando de lo natural. Cristo dijo, yo siempre voy a estar contigo, porque la mentalidad de Dios y la manera de proceder de Dios, Él es amor y Él va a permanecer contigo. Dice, voy a estar contigo. Pero va a llegar el momento donde nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de que le vamos a decir a Dios por circunstancias diferentes, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me abandonaste, Señor? Y no fue Dios. Y he descubierto que es la fundación que tenemos. Si tenemos una fundación, unos cimientos de calidad, bien diseñados, como un buen arquitecto. ¿Qué hace un buen arquitecto? Hace los planos correspondientes y se basa, escúchame bien, él no se basa en lo que él piensa que es la arquitectura, sino lo que demanda la arquitectura, porque la arquitectura demanda qué tipo de suelo hay, qué variedades hay de temperaturas. O sea, hay muchos factores para empezar a hacer el proyecto, ¿entendió? Que el ingeniero tiene que tener
el arquitecto debe tener un listado de lo que tiene que considerar para saber específicamente qué material poner ahí. Porque no es igual. Yo viví en playa, en un lugar donde hay mar, y la tierra o la arena es diferente a cómo se construye en esos lugares, a cómo se construye separado del desierto, ¿no? Lo que es las montañas, ¿no? Totalmente diferente. Y un buen arquitecto tiene que considerar el material que va a usar para la cimentación. Yo cuando llegué a Estados Unidos me asusté, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay cimientos. Aquí en Estados Unidos no usan los cimientos. Tal vez alguien diga, pero ¿cómo, pastor? Sí, aunque usted no lo crea, entre ahí, busque, verás la manera de construcción para que vea que no le estoy mintiendo. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Tiran una plancha, tiran el piso primero. Hay unas donde se levanta la construcción, la madera, ¿no? Son unos tornillos que salen de ese cimiento y ahí meten la madera y comienzan a amarrar el soporte, lo que es todo el soporte de todo el cuadro, ¿no? Es un tipo de construcción diferente que realmente ha garantizado la calidad de vida de los hogares. La cimentación de un verdadero cristiano es tan serio. ¿Por qué? Porque demanda la humildad. Ser humilde para decir necesito ser edificado correctamente y vivir la vida cristiana, no fanáticamente. Vivir la libertad con que Cristo me hizo libre en su reino. ¿Por qué? Porque la libertad que Dios nos da no es para que volvamos a simpatizar y abrazarnos del mundo, ¿no? Porque esa es una de las preguntas que yo me había hecho por mucho tiempo. Oye, ¿por qué la persona siempre está hablando de caídas? Siempre está hablando de esto, siempre está hablando de sufrimiento, siempre. ¿Por qué? En mis 20 y tantos años de ministro oficialmente me doy cuenta que la gente me busca en el momento del dolor. Siendo cristiano de hace 20 años, ellos 15 años. Porque no se han dado cuenta qué tipo de vida tienen. No la han valorado la vida que ellos tienen. Porque Dios lo ama a esa persona como me ama a mí y ama a cualquiera. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. Quiere decir que va a haber perdidos. Hermanos, yo ayer le decía a un ministro, si el infierno fueran 3 días nada más, pues no hay problema, pero es una eternidad. Y no es para meter miedo. Yo no establecí el reino de Dios y las consecuencias de no creerle. El creerle a Dios no es opcional. ¿Por qué no es opcional? Porque pues todos somos inteligentes, tomar lo bueno y dejar lo malo. Yo encontré a una persona que dijo, sea lo que sea, dice, yo prefiero a Dios. Y si estoy equivocado por escoger a Dios y creerle a Dios, mi matrimonio está muy bien. Así dijo esta persona. Mis hijos están bien. Yo vivo feliz. Todo lo que me hacía daño lo quité y todo se fue de mi vida y estoy sano. Pero si para uno yo estoy mal, pues seguiré estando mal, pero estoy muy bien. Yo en lo personal estoy muy bien. Y me gustó la manera como esa persona lo interpretó. O sea, simplemente usando el sentido común, ¿no? La inteligencia. Y es ahí donde radica la disciplina que una persona debe tener en el momento que toma una decisión. Es como el matrimonio, ¿no? El matrimonio es una decisión.
Te casaste con la persona X, pero a partir de ahí tiene que haber una constancia y una disciplina en que ahora tienes esposa o esposo y tienes una responsabilidad marital. Ya no eres sola ni solo. Ahora tienes responsabilidades, pero ante los ojos de Dios somos uno, ya no somos dos. Pero tenemos responsabilidades. Ahora, yo les digo a matrimonios que me han hablado y me han dicho, usted da consejería matrimonial, pastor. A los que son cristianos, le digo, creyentes, me atrevo a tener una plática con ellos. Pero a los que no son creyentes en Dios y su palabra, no pueden entender el amor de Dios, no pueden recibir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si tú recibes a Cristo, recibes el amor. Pero si tú rechazas a Cristo, rechazas el amor. Así de sencillo. Usted no puede tener el amor de Dios sin Cristo. ¿Por qué? Porque es así como es. Así que cualquier persona que me habla a mí y cuando llegan aquí conmigo y empiezan a hablar del matrimonio, le digo, permítanme. Y les hago saber, le digo, ¿usted tiene una buena relación con Dios? No, pues verdaderamente no. Le pregunto al otro cónyuge, ¿y usted? No, pues yo tampoco. Bueno, pues vamos empezando por ahí, ¿que no? ¿Cómo quieres arreglar algo sin el autor del amor? ¿Cómo quieres que un matrimonio funcione si Dios está fuera de la ecuación? Donde nosotros amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandato y el último mandato que no va a ser cambiado. Tenemos mucha gente religiosa yendo a la iglesia nomás cuando tiene problemas, yendo a la iglesia cuando están en situaciones críticas y lamentablemente no creen en Dios. Aunque ellos lloren y digan que sí, pero son mentiras, o sea, están despreciando, porque es una determinación y una decisión. Yo conozco mujeres que aman mucho a su esposo, mucho, que el día que no vienen a dormir, haz de cuenta que les encajaron un cuchillo a las mujeres. ¿Por qué? Porque saben que su marido se quedó en otra casa con otra mujer. La traicionó. Ahora yo te pregunto a ti, ¿el hacer lo que tú quieras con Dios, tú crees que es muy lindo? Claro que no. Tiene que haber humildad para decir, wow, Dios está vivo, Dios no está muerto. El Espíritu Santo se constricta. Por eso yo en los matrimonios primero, oye, reconcíliate con Dios. Y luego les pregunto, ¿tienen pastor? No, pues sí, pero ¿cuándo fue la última vez que hablaron con él? No podemos hablar con él. No hay citas. Ok. Entonces ustedes no tienen pastor. Ustedes van a una iglesia, pero no tienen pastor. El hombre que tuvo la iglesia más grande del mundo, bueno, él ya se fue con el Señor. David Yonggi Cho se llamó. El hermano David. Ese hombre tenía una iglesia, la iglesia más grande del mundo. Impresionantemente tenía una iglesia dentro de la iglesia. Por cada 80 o 100 personas tenía un pastor. Tenía como 1 millón de miembros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que él tenía una iglesia de pastores. Puros pastores. Iban a un servicio puros pastores. Pero cada oveja que iba llegando tenía pastor. Estaba el pastor principal y estaba el pastor que le correspondía a una oveja. Y yo dije, ¿por qué nunca se fueron esos pastores con sus ovejas? ¿Y por qué no abrieron su propia iglesia? Digo, ¿por qué no hubo divisiones ahí? ¿Cuál es la razón? Donde aquí en América cualquier persona que ya sabe la poquita Biblia y trae corbata y trae una Biblia, ya se va y pone la iglesia del
del chango feliz. ¿Por qué aquí sí? Te voy a decir por qué. Porque nunca tuvieron un fundamento santo. Nunca tuvieron el discipulado, no se formaron como discípulos. No fueron edificados sobre la roca, sobre Cristo, ¿no? Cristo mismo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Por si no sabes quién es el dueño. La iglesia aquí en la tierra, la verdadera iglesia es de Cristo. Porque la verdadera iglesia existe. Y los que viven la iglesia verdadera lo reflejan. No necesitan andar tocando trompeta, lo reflejan. Donde quiera que anda. Yo puedo ver personas que digo, mira nomás, radia en ellos la unción, el poder, la gloria de Dios en ellos. Porque su pasión es Dios. No son fanáticos. Yo me río mucho con 2, 3 ministros tremendísimos que viven en esa gloria de Dios. Y Dios los bendice de una manera impresionante. Estaba yo usando un versículo en uno de los programas que me impactó. Me impactó tanto y que me ha ayudado tanto que te lo voy a compartir. Está en Efesios 3:20. La escritura dice, no yo. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Sí? Aquel que puede hacer mucho más grande de lo que pedimos o que nosotros entendemos. Dice, según el poder que obra en nosotros. O sea, Dios no va a hacer nada si no hay poder obrando en tu vida. Y el poder no se recibe con ayunos, con vigilias. El poder no fluye contigo porque hiciste rituales. No. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Dónde está entonces el poder? En el Espíritu Santo. Y ahí, ¿qué relación tienes con Él? ¿Qué tiempo le dedicas para reconocer que tú, siendo templo del Espíritu Santo, Él está feliz dentro de ti? Hello. ¿Sabes qué me nace poner algo de información? Porque para que te despiertes, te animes, porque parece ser que necesitas estar animado. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin barreras. Fe sin barreras. En Radio Vital tenemos una gran invitación para ti.
Hoy jueves, desde las 7 de la tarde, horario de Arizona, Estados Unidos, la Iglesia Ejército de Amor abre sus puertas para nuestro gran servicio. Estamos ubicados en el 498 West Missouri Avenida para los que viven en el área metropolitana de Phoenix, Arizona. Si vives fuera del área, puedes unirte a nuestra iglesia virtual a ver en vivo y en directo nuestros servicios www.ejercitodeamor.org y en Facebook Live como Ejército de Amor. Invitan los pastores Eduardo y Blanca Urrea. Radio Vital, transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital, buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical. Eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Amados radioescuchas de Radio Vital, les invitamos a participar juntos, activando las características del fruto del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. El Espíritu Santo habita en mí. Creo con el corazón y confieso con mi boca que su benignidad, amabilidad, está activa y operando como estilo de vida en todo mi ser. Satura mi espíritu, satura mi alma, voluntad, inteligencia y deseos y todo mi ser. Vivo y disfruto la benignidad de mi Dios. El Espíritu Santo en nuestras vidas es la evidencia de la obra transformadora de Dios en la nueva vida como creyentes en Jesucristo y su palabra. Disfrutemos cada día las características del Espíritu Santo. Radio Vital, el complemento de su vida. A todos los que hacen parte de Radio Vital, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Radio Vital. Radio Vital es una estación de radio cristiana en español con un contenido ameno y enriquecedor para toda la familia, incluyendo temas sobre el estilo de vida, salud, consejos, educación, nutrición, historia, cultura, negocios, hogar, niños y noticias. Radio Vital, el complemento de tu vida. Ahora puedes escuchar también nuestra programación a través de TuneIn en tu teléfono celular y Smart TVs. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los que componemos el equipo Radio Vital oramos por nuestros hermanos Radio Escuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Como el aire que respiro, como tu palabra vive en mí, tu gracia me sostiene. Y como el pasto firmamento, vive eternos me alimento, se lo debo a este amor.
Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Por www.radiovital.org. Radio Vital 24/7. 24/7. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15. Continuamos presentando Fe sin Barreras, con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Los pastores Eduardo y Blanca Urrea agradecen a todos los radios escuchas por ser miembros de la familia Radio Vital. Celebra con alegría que su presencia siempre va en ti. A donde quiera que tú vayas, Radio Vital, el complemento de tu vida. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Jesús es la luz. Radio Vital, el complemento de tu vida. La frecuencia de Dios. La frecuencia de Dios en el cielo, inundando los corazones de los que aman su palabra, a través de Radio Vital, el complemento de su vida. 24/7. 365. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Continuamos con el programa Fe sin Barreras, un programa muy hermoso, un programa maravilloso, un programa que siempre estamos tratando de poner el fundamento que es la perfecta voluntad de Dios. Pero la Biblia nos habla a todos nosotros y nos dice no ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Hay una manifestación sobrenatural cuando creemos con el corazón y lo hacemos. Hay como creer es una parte, hacerlo es otra parte, pero juntas es el 100% de creer. Porque si tú crees y no haces, no creíste. Por eso la Biblia nos dice no ser tan solo oidores, sino hacedores. Entonces, hoy en día un fenómeno de que de repente andamos buscando creer en lo que nosotros necesitamos. Y esa es una mala edificación en nuestros fundamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos buscando primeramente nuestro reino y nuestra justicia. Y la palabra de Dios dice, no más, primeramente busque el reino de Dios. Y el reino de Dios está edificando una vida, ¿sí? Edificados sobre vuestra santísima fe, dice la palabra de Dios. El edificarnos sobre nuestra santísima fe quiere decir que la fe que edifica es la fe que nace por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso siempre quiero recordarte que es Fe sin Barreras. El nombre de Fe sin Barreras es que el tipo de fe que nace por el oír y el oír la palabra de Dios no tiene límite. No tiene límite. Porque cuando uno se determina a creer, se acabaron el porqué. Sí. Y se los he enseñado a varias personas de una manera práctica que lo hacen tan espiritualizan tanto la Biblia que a veces me pregunto yo cómo la gente usa el sentido común y la inteligencia para las cosas naturales y nomás se trata de las cosas del Señor. No.
no usan inteligencia, no usan el decir, bueno, pues Dios tiene razón. Dios no va a cambiar. Es el mismo, Él no va a cambiar. Él no se va a acomodar a nosotros. ¿De qué te serviría que yo te hablara elocuentemente y hermanos, en el nombre de Jesús, y tu vida no cambia? Tu vida cambia si este día tú te determinas y cambias, como te hablaba ahorita de un matrimonio. ¿Realmente amas a Dios? Pues considéralo diario. ¿Sí? Me decía ayer un ministro, levanta las manos para alabar a Dios. Le digo, levantar las manos es un acto de fe, le digo. Y Él busca que levantemos nuestras manos y lo adoremos. Le digo, pero no se olvide que Él ya habita en usted. O sea, la gente quiere determinar lo que ya está hecho por Dios, ¿no? Ya Dios habita en nosotros, pues. La persona del Espíritu Santo es Dios. Y quiero leer algo aquí en el libro de... Era Primera de Juan. Sí. Aquí está. Sí, es Juan 5, versículo 13. No. Voy a empezar en el capítulo 5 de Primera de Juan. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ve el ADN que tienes. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Aleluya. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró? Dios. Y amar a Dios no es decirle yo te amo. Es como el esposo que le dice a la esposa, yo te amo, mi amor, tú sabes que te amo, pero a la vuelta de la esquina tiene otra, pues. ¿Ese es amor? Acuérdense que la mentira dura hasta que la verdad llega en lo natural. Ahora, para Dios, ¿tú crees que le engañamos a Dios? Claro que nadie puede engañar a Dios. No existe hombre en la tierra que pueda engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. ¿Por qué? Porque todo es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él está en todas partes. Él sabe todo. Y dice aquí: y todo aquel que ama al que engendró, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Fíjense bien, aquí destruye todas las divisiones e ideologías que hay. A mí no me venga una persona con que no, yo no creo en esto, yo no creo en aquello, que está en la Biblia, porque no ama a Dios. Así de sencillo. Aquí está escrito: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo mandato. Dice: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Estas palabras en mi inicio de mi vida cristiana hicieron tanto eco. Si aquí dice que no son gravosos, y luego en aquellos tiempos usábamos diccionarios, enciclopedias, y ahí andaba yo buscando la palabra que es gravoso y cómo dice aquí, cómo dice allá, y no, ahorita le picas al teléfono y te dice inmediatamente qué es. ¿Por qué? Porque la tecnología está al día. Ahorita tengo yo en un versículo saco 20 versiones en español, así en 2-3 segundos. ¿Por qué? Porque nomás le hago clic y ya. Hermanos,
Léalo usted, está en Primera de Juan capítulo 5. Pues este es el amor de Dios. Vamos a ver la materia prima del amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Vámonos, ahí están los cimientos. Guardar, el significado de guardar es que gobierne en tu espíritu, por el Espíritu Santo. Porque esos mandamientos tienen que ser revelados por el Espíritu Santo. Porque una persona que ama sin revelación por el Espíritu Santo, esa persona abandona inmediatamente cuando sus intereses son otros. Te voy a poner un ejemplo. Una vez llega una persona y me ofrece un negocio corrupto, chueco, torcido. No es para un hombre o una mujer que ama a Dios y que tiene temor de Dios. No porque va a haber consecuencias con la policía. No, a Dios no le agrada que ahora venga yo y le venga a servir al diablo en un negocio. Cuando le dije a esta persona que no, me dijo esta persona, pues, lo voy a decir. Me dice, pues pastor, yo tengo pastores trabajando conmigo. No sé si me dieron ganas de vomitar, de llorar, pero eso fue lo que me dijo ese hombre. Y me quedé tan triste. Y luego me puse a pensar, ¿por qué pude enterarme directamente yo de que hay personas que son ministros y sirven al diablo? Porque son impíos. Y yo me puse a pensar en esas ovejas que hay en esas organizaciones. Y digo yo, tarde o temprano esas organizaciones van a caer. Porque no está un fundamento. Van a caer. Esa organización se va a desaparecer. Y por muchos años hemos tenido lo que es la misericordia y la gracia y la bondad de Dios. Como Pablo dijo, ¿no? Pablo dijo algo que, oye, Pablo, allá está predicando sutano y allá está predicando mangano. Déjenos por tal de que alguno se salve, dijo. Entonces, muchos de esas personas que están en esas organizaciones se van a salvar. Y de repente el amor del Espíritu de Dios va a empezar a operar en ellos. Y de repente se van a dar cuenta que están en lugares equivocados. Y ellos mismos, guiados por el Espíritu Santo, van a ir a lugares correctos. Aleluya. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué tipo de fe tenemos? Ahora, ¿por qué no se desarrolla ese tipo de fe? Ahora, aprovecho para decirle, por eso se llama fe sin barreras. Fe sin límites. La palabra de Dios no tiene límite. Por eso yo te estoy convocando y te estoy invitando. Retomar la senda antigua no es difícil. Es simple y sencillamente tomar una decisión y decirle, Señor, quiero lo genuino, quiero lo original, quiero vivir lo genuino, quiero lo original. Y si eres un ministro que me estás oyendo y me estás viendo, te voy a decir algo. Habla con el Espíritu Santo para que retomes el camino correcto. Porque si no, las consecuencias son graves.
Dice la Escritura, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese vence al mundo. Sí, tú puedes creer en Jesús, pero no le estás creyendo a Jesús. El Evangelio es una persona, es Jesús. Entonces, tú puedes creer en la persona de Jesús, pero es de vital importancia creer en la palabra de Dios. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos todos sin excepción de ninguno. Y nosotros no estamos para darle instrucciones al Espíritu Santo. Estamos para recibir instrucciones del Espíritu Santo. Y si tal vez todavía tú no oyes la voz del Espíritu Santo, oye la Biblia. Oye la palabra. Las palabras que yo hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida para los que la hallan. Porque 3 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta es la vida que está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Tú puedes decir, no, yo recibí a Cristo, sí, pero no está activo en tu vida. El Espíritu Santo es el único que te va a dar testimonio. Y termino con esto porque el tiempo se acabó. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, en la autoridad de Jesús. Y la autoridad suprema del reino de Dios dijo, os dejaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así es sencillo. ¿Sí? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjate bien, conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viene a su hermano, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no es de muerte, ¿sí?, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte por el cual no digo que se pida. Y está hablando de muerte espiritual principalmente. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hermanos, nosotros fuimos llamados a vivir una relación permanentemente con la persona del Espíritu Santo. Te voy a estar invitando a que hagas una hoja, agarra una hoja de cuaderno y escribe: soy templo del Espíritu Santo, hasta que se te revele. Porque una vez que se te revele que tú eres templo del Espíritu Santo, te vas a acordar que permanentemente está la persona del Espíritu Santo contigo. No para que te esté
venadeando para castigarte o no. Él no vino a eso. Él vino a ayudarnos. Él vino, dice, cuando Él venga nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y ya vino. Y Él os guiará. Él es el que nos guía. Nosotros vamos, follow Him. Nosotros lo seguimos a Él. Así que yo te estoy invitando. Haz esa hoja hasta que una vez que se te revele que tú eres templo del Espíritu Santo y vas a empezar una relación con Él, porque ahí está contigo. Estamos tan enfocados en los problemas y en las situaciones que nos olvidamos de enfocarnos en lo más importante, el Dios creador del universo dentro de nosotros. Hermano, te amo. Un saludo muy especial una vez más a Canadá, mis hermanos de Canadá, México, aquí en Estados Unidos, a mi amada suegra Blanca Martínez. Un cordial saludo a doña Blanca. Me da mucho gusto que la verdad se ha tomado la decisión de creerle a Dios y no limitarlo, y creer con el corazón. A mi amada esposa Blanca, a mi hermano José Ramírez, César Ramírez, a mi hermana Lupita Urrea, mi hermano Will Guerrero, sigue en fe mi hermano Will, Sandra Roblero, Mercy López, allá en California, y a todos aquellos que nos están oyendo en diferentes plataformas, que creemos que todos podemos publicar en los grupos de nuestras capitales, nuestras ciudades, el tener un programa como estos. Se los digo de corazón, Dios está formando una iglesia de verdaderos discípulos, porque el discípulo vive en un orden divino, vive una humildad genuina y disfruta la vida en Cristo Jesús. No me despido, sino hasta pronto. Nos vemos. No se pierda. Fe sin barreras lo espera. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.